Desde la República Dominicana soy Ivonne Ferreira. Señores, hoy es día 21 de enero, es día de la patrona, la madre espiritual de todos los dominicanos, porque la patrona, como le decíamos ayer, es el Día de las Mercedes, en este país tan espectacular, ¿verdad? Que tenemos entonces dos celebraciones de este tipo. Sabemos que mucha gente desde ayer están en viajes de peregrinación hacia Higüey, hacia la Basílica. Y de eso, que nos parece muy bien, porque la gente busca un poco la tranquilidad emocional y espiritual a través de lo que entienda, en muchos casos a través de las religiones, ¿no? Eso nunca debe colocarnos, por ejemplo, a espaldas de la realidad, porque hay gente que huyen de la realidad, se concentran de manera fundamentalista y dogmática con el tema de las religiones, y eso es lo que a mí realmente no me parece. Pero bueno, esa tranquilidad, esa paz que usted necesita, usted la busca donde la pueda encontrar, ¿no? Por eso yo soy tan respetuosa de las decisiones humanas, en tanto eso no afecta ni a usted como persona, ni a los que están en su entorno o a los demás. Porque hace mucho tiempo que yo aprendí que si bien es cierto que usted no se puede mantener al margen de la sociedad, al margen de todos sus lineamientos, al margen de todo lo que ellas deciden, en la que incluso no nos consulta, porque probablemente esa misma sociedad te aplasta. Lo cierto es que tampoco tú te puedes tirar encima y debes creer en lo que tú crees y hacer las cosas en las que tú crees. Vuelvo y repito, sin dañar y sin dañarte. Entonces, hoy muchas de las preocupaciones también que hay con este tipo de celebraciones es algo que nosotros tenemos y que nos preocupa muchísimo, que es la forma de cómo nosotros nos conducimos en las carreteras, la forma de cómo se manifiesta el tránsito. Muchos accidentes, lamentablemente, al extremo de que tiene que organizarse jornadas de acompañamiento, porque todavía no entendemos, y ahí se expresa también un tema de la educación de la gente, que tenemos que cumplir con las normas, tenemos que cumplir con las leyes, y vemos entonces, además de muchos tránsitos mortales, que nos colocan a nosotros en América Latina como el primer país de muerte por accidente de tránsito, el segundo a nivel mundial. Además de todo eso, esas expresiones de violencia, ¿no? Recuerdan el caso reciente del abusador de Baní, que fue simplemente por un roce, una situación de esas que tú no andas procurando, que nadie quiere tener, porque nadie sale para tener un accidente de tránsito, pero esas maneras de reaccionar, esa soberbia, esa irascibilidad, o sea, tan irascibles que nos tornamos. Y cuando hay movilización, hay movilidad de mucha gente, entonces eso siempre va a ser una preocupación por los accidentes de tránsito que siempre se tienen. El día está bastante tranquilo en términos de informaciones, a más de unos 300 kilos de drogas que fueron de nuevo atrapados en el puerto de Caucedo. Ese puerto, señores, que fue una expresión, mira, aquí hay cosas que pasan como así tranquilamente. ¿Sabes qué yo pienso? Yo pienso que aquí hubo una privatización de los puertos en el multinodal Caucedo. Eso fue una especie, o sea, ya aquí los demás puertos, que eran 11, creo que eran 11 puertos los que teníamos en el país, no tienen esa dinámica y ese impacto en términos de la economía, que fue el papel que jugaron los puertos en el país en el siglo, en 2010, en el 19, principios del 20. Señores, los puertos del país tenían un impacto en términos de la economía, la exportación, no como puente, señores, no como
escenario para el tráfico de drogas, sino para la exportación e importación de lo que nosotros producíamos cuando nosotros éramos productores de café, cacao, madera y demás, ¿no? Y la verdad era que era un apoyo y un impacto que tenía en la economía extraordinario los puertos aquí en República Dominicana. Hice en algún momento una investigación que se publicó finalmente como libro, un documento de cerca de 400 páginas, que es la génesis, historia y perspectiva de la Autoridad Portuaria Dominicana, que tiene una historia bastante interesante y que en un trabajo de investigación junto a mi amiga, compañera, colega Claudia Fernández, lo hicimos por encomienda de la Autoridad Portuaria Dominicana. Una historia muy bonita que yo creo que debe involucrarse muchas instituciones que tienen sus historias y sus orígenes dispersos. Entonces recogerla sería interesante, y en ese esfuerzo pues nos fuimos adentrando para tú hablar de, por ejemplo, de la historia, del origen de la Autoridad Portuaria. Tenía que hacer un énfasis importante y una mirada interesante y pormenorizada de la historia de los puertos, que era algo que debimos de seguir indagando e investigando. Y por supuesto ahí vimos, ¿no?, ese impacto y ese papel interesante. Cosa que no ocurre entonces en este momento. De repente ya todos los puertos que teníamos, desde Samaná, Barahona, San Pedro de Macorís, aquí en Jaina, bueno, el impacto de esos puertos bajó, y entonces tenemos el multimodal Caucedo, que fue una especie de concentración y yo digo de privatización de los puertos, que lamentablemente ahora sirve para la ocupación de drogas, que ahora se ha hecho en esta coyuntura de manera muy notoria, ¿no? Pero que a mí tampoco me llena de ilusiones, porque las políticas y las pautas para las incautaciones de droga depende, ¿no?, del interés y de la decisión y cómo lo pueden permitir precisamente los más grandes consumidores y negociantes del tema de la droga. Pero bueno, ese es este país. ¿Sabes qué? Yo le quería también en el día de hoy, pasando por ejemplo por el tema, señores, COVID, que sigue todavía en sus afanes, con muchas personas contagiadas, pasando por el tema de Punta Catalina, del que tendremos que seguir hablando la próxima semana, con todo lo que se ha puesto sobre la mesa en estos días, pasando por acciones y actitudes violentas, con más casos, por ejemplo, de feminicidio, pasando por todo esto. Les quería contar que vamos a hacer una especie de ejercicio a través de estas mismas transmisiones, y lo vamos a hacer también ya de manera mucho más amplia para otro espacio en el que intervenimos. Señores, ustedes se han dado cuenta que aquí hay muchos casos que se conocen, se ponen sobre la mesa y se quedan en el limbo. Me extrañó mucho, aunque fue un informe preliminar que convence a pocos, en el caso, por ejemplo, del accidente de la aeronave el pasado 15 de diciembre, ¿no?, que involucró a la empresa Elidosa, que tenemos 2 días hablando de este asunto y del peligro que eso representa en términos de que nosotros podamos perder la categoría 1 y el impacto que eso va a tener en términos económicos y del turismo y demás. Y dentro de lo que tendrá que seguirse profundizando en términos de investigación, yo digo que en ese caso, bueno, pues hasta suerte tuvimos que un informe preliminar, aunque no convenza a nadie, sobre todo a los técnicos, que manejadores del problema, y frente a muchas advertencias que se han hecho respecto al tema de la aeronavegabilidad del país. ¿Saben qué? Haciendo un ejercicio a partir de eso, señores, aquí hay casos que tú ves como que te duran 1 semana, 2 semanas en los medios de comunicación y de repente desaparece. Y eso me remontaba a mí, a los años, yo pienso que fue en los 90. ¿Ustedes recuerdan el caso Vimenca? Este caso terrible donde hubo, señores, un asesinato, donde unas imágenes terribles que vimos circular, donde se involucraron a militares, cuando nos podía causar algún espanto el hecho de que militares sean involucrados en casos como este. Nos quedamos con los deseos de saber qué fue lo que pasó entonces con ese caso.
se quedó en el limbo y nunca supimos de eso. Y de ahí para acá, y ustedes yo les pido que por favor, para ver si me pueden ayudar a través de esta transmisión con algunos casos de esos que ustedes recuerdan, que sucedieron, que dijeron que se iban a investigar y que nunca supimos qué pasó. Por ejemplo, como el caso de Quirinito. ¿Qué pasó con Quirinito? Quirinito se murió, Quirinito se fugó. ¿Qué pasó? ¿Quiénes estuvieron involucrados? Ahí fue una trama que era como de película. Y de este caso, nosotros, unos mucho más recientes, por ejemplo, como el caso de la arquitecta, aquí en el este. Óyeme, ¿cuántas historias se tejieron? Pero ¿qué fue lo que pasó finalmente con esta profesional de la arquitectura que fue asesinada de manera terrible, que nos consternó a todos? Pero nosotros lo sabemos en los resultados de esa investigación. ¿En qué quedó ese asunto? ¿En qué ha quedado? ¿Se está investigando? ¿Para dónde va? Y así como esto, vemos, por ejemplo, el caso de la Victoria, con muchos temas que a propósito también del motín de estos días se han quedado en el limbo. Pero retomando incluso el caso mismo del accidente aéreo que involucró a Heridosa, ustedes recuerdan de una avioneta que desapareció con dos tripulantes y que tampoco nunca se dijo en qué quedó ese asunto. Ustedes recuerdan las cuantas veces, y también consternador ese caso de esa muchachita que aquí en el ensanche Isabelita desapareció, que si después fue un panadero, que si no, que si sí, que se cambió la versión. Esa niña de 8 años ahí en el ensanche Isabelita desapareció como de la nada. ¿Qué nos tiene que decir a nosotros, por ejemplo, la Fiscalía de Santo Domingo Este? ¿Qué pasó con ese caso? Porque una niña de esa edad no desaparece así nada más porque sí. Pero cuando se estaba hablando de los temas de droga y demás, muchos casos que, por ejemplo, ahí en esa comunidad de Baní se produjeron. ¿Ustedes recuerdan el caso de un oficial que se vio involucrado en uno de estos asuntos y que fue asesinado y que pasaron muchas imágenes y que se decía que si lo había matado su compañero militar también, o que si habían sido personas involucradas en ese caso? Nunca supimos qué pasó con ese caso. Absolutamente no supimos. Pero ¿y qué pasó con los cables que se robaron en el aeropuerto? Que si fue Chimicuí, que si no. Una cosa que nos dejaba a nosotros bastante claro, la falta de seguridad en áreas tan sensibles como en las que se robaron estos cables. Y hubo muchos planteamientos, y hubo muchas críticas, y hubo muchos cuestionamientos y preguntas sin respuesta. ¿Qué pasó con ese caso? ¿Qué ha pasado con tantos casos que se quedan en el limbo y que apuestan en este país a que una cosa se sobrepone a la otra sin que nada pase? Vamos a hacer ese ejercicio y vamos a enriquecer la lista. Vamos a manejar el background de lo que ha estado pasando. Vamos a ponerlo en contexto. Oye, y por lo menos vamos a hacerle la pregunta a las autoridades y a los que han tenido que dar respuesta y a los que han tenido que accionar, porque nosotros no podemos andar como tontas y a locas en casos que comprometen la seguridad y la vida de la gente. Señores, dice Orlando Jorge Mera que si se comprueba, bárbaro Orlando, pero qué fuerte está Orlando, que si se comprueba, señores, que ahí se está alterando, adulterando, violentando las dunas de Baní, van a accionar. O sea, Orlando no se ha dado cuenta en todo este tiempo lo que ha estado ocurriendo en Baní. Que si se comprueba, bueno, pero yo puedo decir, si se comprueba, Orlando, que tú eres ministro de Medio Ambiente, entonces yo tengo que pedir que te cancele. No solamente por ese caso, sino por tantos casos, porque definitivamente pie con bola no has dado. Señores, vamos a agradecer como siempre a Cooperativa Mamoncito, donde usted deposita su confianza y lo propio. A Sardinas Dimar, agradecer a todos y cada uno de ustedes por el seguimiento y el acompañamiento que hacen a estas transmisiones. Vamos a pedirles que suscriban, vamos a pedirles que comenten, vamos a suscribirnos también a patreon.com y no se olviden, vamos a encruzar la lista de esos casos, señores, a ver si así pueden accionar las autoridades. Soy Ivonne Ferreras.